Muy buenas tardes. Dios lo bendiga. Gracias por sintonizar Radiovisión 107.9 FM, en la cual se enlaza a través también de Facebook y a través de YouTube en mi canal, que es Con Espíritu Escrutador, de un servidor que es Omar Wong. Dios lo bendiga en esta temporada de frío, ¿verdad? Que hemos experimentado nosotros estos días. Un cambio de clima intenso, ¿verdad? Temperaturas bajas y hemos experimentado también lo que es la nieve, ¿verdad? Entonces es algo también, tanto una bendición, pero también implica cierta situación por el, por el, por el descenso de la temperatura. Espero que esté listo, que esté contento para que podamos escudriñar juntos la palabra de Dios. Podamos escrutar entre los dos, entre usted y yo, ¿verdad? Y podamos aprender un poquito de lo que el Señor nos quiere mostrar esta tarde. Si tiene la oportunidad de tomar su Biblia, de tener algún aparato, algún ordenador para que podamos juntos eh, indagar en la palabra del Señor. Siempre es bonito y siempre hay algo que Dios nos puede hablar, ya sea de manera personal, ¿verdad? De manera grupal o específicamente a lo que está aconteciendo, ¿verdad? Ya sea en su ámbito espiritual, familiar o laboral, ¿verdad? La palabra de Dios tiene esa capacidad para impactarnos en diferentes facetas, en diferentes momentos y hablándonos el Señor, ¿verdad? Siempre tiene un interés de estar constantemente comunicándose con nosotros por diferentes medios. Muy bien, vamos a estar trabajando en el libro de Hebreos 3, 12 y 14. Estos dos versículos donde el, el autor empieza a hablarnos sobre un tema interesante, ¿eh? Y vamos a dar comienzo así, ¿verdad? Pidiéndole que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento y que el Padre nos dé esta oportunidad de aprender de Él, ¿verdad? Dice Hebreos 3, 12 y 14. Vamos a dar lectura. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muy bien. He titulado aquí esta enseñanza incredulidad, que es igual a un corazón malo. Cuando nosotros, usted y yo, leemos aquí, dice el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Cuando vemos esta palabra incredulidad y lo reflejamos a la historia y lo que hemos estado nosotros viviendo, percibiendo en estos momentos, nos damos cuenta que existe mucha incredulidad. Y que esa incredulidad no solo existe, podríamos decirlo de manera espontánea, sino que ha venido aumentando y alimentándose con filosofías y teorías, que ese corazón malo de incredulidad ha venido engordando, se ha venido engordando durante las épocas, durante estos tiempos finales y durante lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad en este 2026. Podemos nosotros dar un vistazo, ¿verdad?, hacia las naciones, a nuestro entorno, a nuestro alrededor, y darnos cuenta el comportamiento en el cual se está trabajando de manera política, religiosa, como ciudadanos, en el deporte, en el entretenimiento, y vemos mucha incredulidad hacia hacia la Biblia, hacia lo que es Dios, a lo que es Jesús, ¿verdad? Hay mucha incredulidad y todo lo que sea alrededor del Evangelio. ¿Será normal? Es normal que tengamos
estos conceptos de incredulidad tan sazonados, tan puestos a la mesa y repartidos hasta en la ciencia, repartido hasta en la educación, ¿verdad? Se tocan temas que van tratando de enfocar un poquito más a lo que es no creer, ¿ok? En las cosas del Evangelio. Pero bueno, vamos al versículo 12 y comienza el versículo de la siguiente forma. Dice, mirad hermanos. El mirad hermanos, ¿cómo lo podríamos interpretar, verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? A ver, ¿qué se refiere mirad hermanos? Es como si fuera una frase, ¿verdad? Mirad hermanos. Nosotros, aquí en Ciudad Juárez, podríamos decir que es como guasha, casi. Mirad hermanos, observa, es como guasha, ve a tu alrededor. O apercíbete. O ponte, de alguna manera, ponte trucha. O ponte avispa o alerta, por así decirlo, ¿verdad? Mirad, hermanos, el autor muestra una cierta preocupación. A ver, observen, fíjense. No vayan caminando con los ojos cerrados, observen. Fíjense, le estaba diciendo, a ver, vean, con un tono de preocupación, le está hablando aquí el autor, ¿verdad? Con un tono de preocupación. Mirad, hermanos, véanos a lo que está pasando, vean lo que está sucediendo. De que esto puede ocurrir, se mezcla la sospecha de que ocurrirá. O sea, mirad, hermanos, vean que esto puede ocurrir. O vean que a lo mejor no está ocurriendo aquí con los hebreos, pero podemos ver que en las otras iglesias establecidas, ¿verdad? Con los filipenses o en otro lugar, vean, observen, podemos nosotros darnos cuenta que esto puede ocurrir o que esto, si no tomamos alguna acción, puede suceder o que ya está sucediendo. Entonces, les habla con esta frase donde los está advirtiendo y donde les dice, a ver, vean lo que está sucediendo. O tengan cuidado porque esto puede suceder, ¿verdad? Es como una advertencia. Porque existe la sospecha y la preocupación de que pueda pasar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Se está dirigiendo a los hebreos, ¿verdad? Pero esta misma pregunta la podríamos dirigir nosotros a nuestra actualidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y eso nos invita a que usted y yo observemos nuestro corazón, ¿verdad? Ya sabemos que nos dijo el profeta, ¿verdad? Que nuestro corazón es perverso y es malo, ¿verdad? Pero a través del evangelio, perdón, hemos tenido la oportunidad de poder ir sanando nuestro corazón, de poder ir trabajando nuestro corazón y que el Espíritu Santo y el evangelio, porque tu palabra me santifica, dice el salmista, podemos ir nosotros limpiando nuestro corazón, pero puede llegar un momento en que nosotros dejemos de estar yendo a la fuente que nos permite esa agua para sanar, para salvar, y esa agua que nos limpia, que nosotros ya no lo estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, debemos estar alertados de que esto no nos vaya a pasar a nosotros. Porque podemos caer en la situación de tener un corazón malo y que se incline a la incredulidad. O sea, un corazón que busca la maldad, un corazón que busca lo malo, un corazón que constantemente está buscando lo malo y lo malo y lo malo, que es una naturaleza que tiene el hombre siempre de tratar de buscar lo malo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no tenemos de darnos el lujo de permitir que esto suceda más con el conocimiento de la causa, de que ya el profeta nos dijo, hey, el corazón es malo y perverso mucho más que todas las cosas, que nosotros no tomamos ninguna medida sobre ello, ¿verdad? Entonces, bajo el conocimiento y la información, tenemos que actuar también, porque no podemos quedarnos con las manos cruzadas. El autor les dice, tengan cuidado, porque esto puede suceder. Y les dice, en ninguno de vosotros, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser de manera individual. Podemos andar en un conjunto de grupos, en un conjunto de hermanos, o en un grupo de la iglesia, o una iglesia, pero puede ser que en algunos se esté formando un corazón malo y que esté tomando cosas de incredulidad, ¿verdad? No que específicamente deje de creer en el Evangelio en su totalidad, o deje de creer en Jesús, pero empieza a tener dudas hasta por ciertas enseñanzas de la palabra, por ciertas doctrinas o por ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que puedan suceder. Satanás es bueno
de poner duda en nuestra mente, ¿verdad? El enemigo es bueno para tratar de imponer duda en nuestra mente. Y lo podemos ver desde el Génesis, ¿verdad? Cuando llega y se acerca con Eva y le empieza a decir, con que Dios ha dicho que si tú tomas de este fruto y empieza a meterle dudas de lo que la palabra y lo que Dios había dicho, para que en la mente de Eva y en el corazón de Eva empiece a tener incredulidad, porque de la duda va creciendo para incredulidad. Entonces tenemos que tener cuidado que ninguno de nosotros de manera individual o grupal, y aquí se parece, especifica, perdón, de manera individual, caigamos en un corazón incrédulo. La Biblia nos advierte de que no endurezcamos el corazón. Pues si la Biblia nos advierte, quiere decir que sucede. Si la Biblia nos dice, puede pasar esto, entonces nos está advirtiendo de que vamos a ser llevados a un punto de que podamos nosotros permitir que nuestro corazón se endurezca. Porque se puede endurecer por situaciones personales que nos hayan hecho traiciones, ataques, difamaciones, de la gente que está a nuestro alrededor, de la gente que está en el círculo medio o totalmente fuera de nuestros círculos, pero que vayan haciendo ataques, ¿verdad? Y mintiendo y difamando, traicionando, atacando, cosas así, que en nuestro corazón no estemos nosotros perdonando y que se vaya haciendo un corazón duro, un corazón duro, un corazón duro, que vaya a terminar en un corazón malo e incrédulo, un corazón que actúa mal, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, también de alguna manera estamos rebelándonos contra Dios, porque si Dios nos dice, a ver, guarda, hijo mío, tu corazón, cuida tu corazón, perdona, y nos empieza a dar ciertas situaciones para que nuestro corazón esté bien, no podemos nosotros estar cayendo en contra de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y de alguna manera tomar alguna, revelarnos a Dios, no una confrontación directa, pero de manera indirecta si lo vamos haciendo, hasta el punto de que ya no podamos volvernos a Dios, porque voy a leer otra vez estos versículos. Dice, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es el resultado de un corazón malo de incredulidad y de acciones así? Que nos podamos empezar a apartar de Dios y empezamos a apartarnos de Dios. Entonces, puede ser que algunos se hayan apartado y ya a tal razón de ya no poder volver a buscar perdón y que haya una situación de condenación sobre sus hombros, una situación de señalamiento, que se empieza a hacer una fortaleza en la mente y que sienta que no hay perdón, ¿verdad? Yo recuerdo algunos ateos en el lecho de la muerte, ¿verdad? Donde ellos dicen, ni la sangre de Cristo podía perdonar ya mis pecados, porque se sentían tan mal, porque iban en contra del Evangelio, en sus enseñanzas, y el ateo no creer en Dios, que en el lecho de la muerte, pues seguían mencionando a Dios, y que era tanta la condenación, y era tanta la culpabilidad que ellos mismos sentían no poder regresar, ¿verdad? No poder volverse a Dios en busca de perdón. Entonces, advierte sobre la incredulidad y el corazón malo aquí el autor de los Hebreos. Tal endurecimiento comienza cuando nos negamos a obedecer la voluntad revelada por Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada por Dios? Pues es la Biblia, ¿verdad? Y cuando nosotros nos negamos a obedecer en aspectos pequeños, porque aquí no vamos a manejar de que no, ya no quiero obedecer a Dios y nos vamos totalmente al Evangelio. No, no se da así. Se da en una manera gradual. Empezamos a negar una situación, empezamos a negar otra, empezamos a negar pequeños aspectos de la palabra de Dios, que empezamos a relegarlos a un lado y terminamos nosotros con un corazón incrédulo y ni siquiera nos damos cuenta que ya tenemos un corazón duro. Entonces, no podemos estar rechazando la voluntad de Dios cuando Dios nos habla y nos habla por situaciones. Y nosotros, a veces, ¿qué hacemos? No queremos hacer caso a las instrucciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado por esta situación.
Un ejemplo serían los israelitas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que endurecieron el corazón, que Dios les ponía las instrucciones, ¿verdad? Cuando estaban con Moisés, les iba dictando lo que iban haciendo y lo que debían de hacer a la voz del profeta, porque Moisés actuó como un profeta, ¿verdad? Y ellos empezaban a obedecer al principio, pero empezaban después a desobedecer, y empezaban a entre obedecer y luego desobedecer. Entonces hubo ahí una ola de incredulidad, porque empezaron a no creer en Dios cuando la respuesta no venía inmediata, empezaron a no creer en Moisés y en lo que Dios le decía a Moisés, y empezaron a ponerse de alguna manera en rebelación contra Dios, ¿verdad? Y esto empezó a generar problemas con ellos. Los israelitas endurecieron su corazón y no pudieron conquistar la tierra prometida. Entonces, esto provocó un mandato de Dios, ¿verdad? Y les dijo, a ver, ustedes por su corazón incrédulo y por su desobediencia y por rebelarse y todo lo que están haciendo, no van a poder llegar a la tierra prometida, por los hijos ustedes van a llegar y nada más estos pocos van a poder entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y Moisés vio nada más la tierra prometida de lejos, no que Moisés haya sido rebelde, ¿verdad? Muy bien, procuremos con cuidado obedecer la palabra de Dios y no permitamos que se endurezca en nuestro corazón. Procuremos con cuidado obedecer la palabra de Dios. Hay que procurar, ¿verdad? Y tenemos que estar procurando nosotros obedecer la palabra de Dios. El esforzarnos en la medida que podamos de obedecerlo, porque vamos a obtener una ganancia nosotros, vamos a obtener paz en nuestro corazón, gozo en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias y los problemas complicados. Vamos a tener la oportunidad de tener ahí el poder sobrenatural de Dios actuando a nuestro favor, no específicamente que nos saque de los problemas, ni de las situaciones, ni de los procesos en los cuales ni tú ni yo nos imaginamos estar, ¿verdad? Pero sí vamos a obtener ahí la gracia que nos va a permitir pasar ese proceso, bendito Dios, pero que también de ese proceso aprendamos y obtengamos la experiencia que necesitamos para continuar con lo que sigue, ¿verdad? Entonces, procuremos con cuidado obedecer la palabra de Dios y no permitamos que se endurezca en nuestro corazón. Porque mucho de ello lo procuramos nosotros, ¿eh? El corazón endurecido no lo podemos culpar a nadie más, ni lo podemos nosotros señalar a alguien más. Eso es generado muchas veces por acciones nuestras o por circunstancias que se nos presentan, pero cómo nosotros canalizamos la prueba que se está enfrentando o la cual estamos afrontando, ¿verdad? Todo depende también cómo canalices tú la prueba. Nuestro corazón nos aparta del Dios vivo, como nos dice ahí el versículo, cuando obstinadamente nos negamos a creer en Él. A veces somos obstinados y no creemos, ¿eh? Y eso es una realidad. Aunque queramos nosotros a veces quitar esa situación de que no somos obstinados, sí lo somos. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, y que aún así nosotros negamos en creerle, estamos actuando obstinados. Eso nos puede llevar en la persistencia en esa situación a incredulidad. Si persistimos nosotros en actitudes de incredulidad en contra de la palabra de Dios, finalmente Dios nos dejará solos en nuestros pecados, y es lo que pasa con mucha gente. A veces Dios nos habla, ¿verdad?, a todos, de manera amorosa, de manera paciente, de manera fiel. El Señor, no hagamos esto, te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no persistas en este pecado, no persistas en esta actitud porque no estás bien. Y Dios nos los habla en diferente momento y persiste diciéndonos la misma situación en que estamos nosotros cayendo en lo mismo y en lo mismo. Y Dios en su paciencia y en su misericordia nos sigue hablando y hablando y nos sigue señalando que no lo hagamos, que no caigamos en eso, que no. Pero nosotros nos persistimos en la situación, entonces Dios nos dejará solos que nos vayamos a nuestros pecados. Y fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Sansón, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, a ver, no puedes, y no es que específicamente a Sansón, ¿verdad?, sino que a todo el pueblo, ahora, que no se mezclaran con otros pueblos, ¿verdad?
y tenía los hebreos, los judíos, las mujeres judías, las mujeres hebreas, para que tomara una mujer de ellas, de ese pueblo, Sansón, pero él persistió en buscar mujeres filisteas, y persistió en esta situación hasta que lo llevó a una situación de persistencia, de pecado, ¿verdad? Y no quiso enfrentar ese pecado. Entonces Dios lo dejó, ¿ok? Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Sufrió de manera terrible, ¿verdad? Fue apresado por los filisteos, reveló lo que lo hacía a él tener la fortaleza, ¿verdad? Que era el cabello por ser un nazareno. Entonces empezó a caer en cosas que no debió haber hecho por la persistencia en el pecado y en la misma situación. Y a veces así estamos tú y yo. Estamos cayendo en lo mismo y seguimos persistiendo en el mismo pecado, en la misma actitud. Y no se trata de que nos mintamos a nosotros mismos y que nos demos a tole con el dedo. Nuestras acciones y nuestro historial de nuestras acciones nos revelan qué es lo que hemos hecho y cómo estamos actuando durante este tiempo y estos años, ¿verdad? Y ahí están las evidencias, entonces no podemos tapar eso ni hacia nosotros ni hacia Dios, ¿verdad? Sino que seamos sinceros, porque eso nos puede llevar a un endurecimiento de corazón y a que nos empecemos a apartar de Dios, que aunque pensamos que estamos cerca de Dios, nuestro corazón está bien duro, que realmente no está cerca de Dios. La pérdida de la confianza en Dios siempre nos priva de recibir lo mejor de su parte. Vamos con Dios, pero como estamos duros, somos incrédulos y actuamos de esa manera, nos privamos de lo mejor de Dios y lo que Él quiere poner en nuestra parte de nosotros, pero nosotros no estamos listos por nuestras actitudes. Versículo 12. Un corazón malo de incredulidad. La combinación de corazón malo o corazón de incredulidad no ocurre en muchos pasajes de la Biblia. O sea, no encontramos esta frase, corazón malo de incredulidad, muy seguido en el Evangelio, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Lo encontramos dos veces en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, que este es el caso, y lo encontramos otras 3 veces en los libros apócrifos, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar los del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con el cual estamos basando esta enseñanza. Pero nos habla de un corazón malvado, un corazón de incredulidad. Entonces no es algo normal, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más a profundidad esto. El corazón maligno aparece solo 6 veces, como les dije, ¿verdad? 2 en el Antiguo Testamento, 1 en el Nuevo Testamento y 3 en los libros apócrifos. En Jeremías 16 del 11 al 12, Jeremías 16 del 11 al 12, si gusta apuntarlo, aparece ahí esta frase. Dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Fíjense. Habla de las características de los padres, de lo que hicieron mal, pero los que tienen un corazón como el que mencionamos, dice que está peor. Dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Habla, sus padres me dejaron, eran idólatras, anduvieron en pos de dioses ajenos y sirvieron a esos dioses. Y se postraron ante esos dioses. Quiere decir que totalmente se inclinaron, ¿verdad? Y los pusieron como su señor a esos dioses, a esos ídolos. Y dejaron y no guardaron la ley, no siguieron la palabra. Pero dice, y vosotros habéis hecho, y ustedes, o sea, los hijos, estuvieron peor todavía. Porque aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Tras la imaginación de su malvado corazón. No oyéndome a mí. Ya taparon totalmente sus oídos, ya
cierras tu corazón para no escuchar la palabra de Dios. En el pasado lo escuchabas, en el pasado buscabas a Dios, pero ahorita estás obstinadamente buscando las cosas allá afuera. Estás dedicando todo tu tiempo a los ídolos del dinero, del poder, el trabajo, eres workaholic, etcétera, 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 donde empezamos a salirnos de las cosas de Dios. Y dice el Señor, la imaginación de un corazón malvado. Corazón malvado. Entonces, ya ese corazón no puede, nos cerramos. Nos cerramos y ya no escuchamos a Dios. Y esa actitud la vemos en mucha gente. Le hablas del evangelio y parece que que le tocas las fibras más sensibles en las cuales comienza a enojarse totalmente, gestos de disgusto, empieza a leer una rabia, un enojo, una ira. Cuando se le habla del Señor, ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Esto es un corazón duro, un corazón malo, que ya trae imaginaciones y se está dejando llevar por sus cosas y hasta por filosofías tan extrañas, tan faltas de lógica común, que prefieren creer eso, aunque suenen tan huecas, y cierran los oídos al evangelio. ¿Cómo podemos caer en esa situación? Pues persistiendo en el pecado y persistiendo en el pecado y alejándonos de Dios. Jeremías también lo vuelve a mencionar, 18 del 11 al 12. El otro fue Jeremías 16 del 11 al 12. Este es Jeremías 18 del 11 al 12, donde también se menciona esta frase. Dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Aquí ya está viniendo un juicio, ¿verdad? Dice Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros. Cuando yo dispone mal es porque ya viene un juicio, pero ese juicio siempre tiene argumentos Dios. A veces dice la gente, ay, es que pobrecito, ¿por qué le está yendo tan mal? Pues hay situaciones donde Dios permite y hay situaciones, claro, donde Dios nos mete en un proceso, ¿verdad? Pero yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. A ver, aquí ya se está viendo como un juicio, ¿verdad? Dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino. Ahí está diciendo que vienen de un mal camino, de malas acciones, de malas decisiones, de malas actitudes, de no escuchar a Dios. Conviértase ahora. No dice que sea que lo veas y lo proyectes para el 2027 o que lo veas para un futuro, para el final de tu vida, cuando tú pienses que ya estés grande, que digas, no, ahora sí ya voy a volverme al Evangelio, voy a buscar a Dios. Dice, no, conviértase ahora cada uno de su mal camino. Y después de que se convierte, fíjense lo que dice aquí, y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, conviértase ahora cada uno de su mal camino. Nos convertimos a Dios. ¿Y qué es la respuesta de cuando una persona se convierte? Mejore sus caminos y sus obras. Vienen obras buenas, no para alcanzar la salvación, sino que esas buenas obras son porque ya te alcanzó a ti la gracia y has sido salvos. Y mejoren sus caminos. ¿Por qué? Porque dejas hábitos, dejas vicios, dejas situaciones, dejas cosas y empieza tu camino a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a Dios. Y el número 2 es tan impresionante porque hay una respuesta. Dios le habla al profeta, le dice, ve y dile esto, les habla el juicio, les dice, conviértanse ahora de su mal camino y que se vean obras y que mejoren sus caminos. Y luego dice el versículo 12, la respuesta de los hombres o del pueblo, dice, y dijeron, es en vano. Cuando una persona ya su corazón lo tiene duro, cerrado y que no quiere las cosas de Dios, dice, no, es que yo ya no tengo un remedio. Es en vano regresar al Evangelio. Han perdido la esperanza, han perdido la fe, están totalmente llenos de incredulidad y no ven en Cristo, porque es necesario tener fe. No ven una solución a su vida.
una solución a sus problemas o sus respuestas, una solución a su camino, ¿verdad? Porque a veces Dios, no es que la gente se va a eliminar sus problemas por venir a Cristo, pero vas a poder salir de los problemas con la frente en alto porque el Señor está contigo, ¿verdad? Y te mueves por principios, y te mueves por valores, y te mueves de acuerdo al Evangelio. Y ellos contestan, es en vano, ¿no? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Nosotros vamos a seguir con nuestra vida. No me hables de Cristo. Si quieres seguir siendo mi amigo, pues entonces no me hables de Dios. Si quieres seguir siendo mi familia, entonces no me hables del Señor. Que ni se te ocurre decirme nada, ni me mandes mensajes a WhatsApp de versículos de la Biblia, ni me mandes imágenes con palabra de Dios, no me mandes videitos que sea referente a lo religioso. Y empezamos a tomar actitudes como estos mismos. Dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Haremos el pensamiento de nuestro malvado corazón. El otro dice imaginación, aquí dice el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por eso el profeta decía que nuestro corazón es perverso y engañoso, porque empieza a traernos pensamientos, imaginaciones malvadas que nosotros empezamos a seguirlos, y como nosotros persistimos en el pecado y persistimos y no queremos cambiar y no queremos hacer una transformación, ¿qué sucede? Se nos deja a que sigamos lo que queramos seguir. Tenemos la oportunidad de hacer lo que nosotros creamos o pensemos que debe ser, y eso es lo que sucede, y nos vamos con los pensamientos de nuestro malvado corazón. Y como nos dicen allá, a veces ahí la filosofía, sigue lo que diga tu corazón, como si el corazón tuviera respuestas razonables, y a veces no lo son. Aquí están actuando con mucha incredulidad, o con el concepto de incredulidad completo. O es más que mera incredulidad, podríamos decir. Aquí es una negativa a creer. Ya ellos no eran incrédulos, ya nosotros no queremos creer. Es en vano, dicen, nosotros ya no les vamos a creer nada, es en vano, iremos a nuestros ídolos, seguiremos los pensamientos de nuestro corazón, es en vano todo lo que nos digan. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar el hombre al cerrar su corazón. Describe un corazón maligno, marcado por la incredulidad, y no es muy inteligente, no es una señal de inteligencia, ni lo fue entonces, ni lo es ahora. ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque hemos llegado y hemos permitido que nos vayamos hasta esos razonamientos. Hemos tomado malas decisiones y hemos tomado malas actitudes, y aparte en conocimiento de causa hemos persistido, y todavía decimos, es en vano que nos hablen del Señor. Entonces tenemos que cambiar. La incredulidad, voy a leer una frase de John Wesley, dice, la incredulidad es el padre de todo mal. Y la esencia misma de la incredulidad radica en apartarse de Dios, como el Dios vivo, la fuente de toda nuestra vida, santidad y felicidad. La incredulidad es el padre de todo mal. Y es una realidad. Es una realidad, es una verdad. La falta de fidelidad tendría proporcionalmente las mismas consecuencias. Nosotros no queremos ser fieles a Dios, va a haber consecuencias. Hay en la época del apóstol Pablo, ¿verdad? Que se les hablaba, y que se convertían a las buenas nuevas, que eran seguidores de Cristo, y algunos querían regresarse al judaísmo. Ahora sería algo parecido como la apostasía, ¿verdad? Algo como una apostasía de aquella época, que estamos viviendo, o que la palabra nos advierte que vamos a vivir en estos tiempos. Un corazón malvado es un corazón incrédulo. Es genérico, o es igual, pues. Es un corazón malvado, es un corazón incrédulo. O un corazón incrédulo se vuelve un corazón malvado. Cuidemos tú y yo que no estemos en esa posesión. Versículo 12, que os aparte del Dios vivo. ¿Se imaginan apartarnos de Dios? Hay gente que no conoce a Dios, y porque menciona la palabra Dios, tiene un entendimiento de inteligencia sobre Dios, pero no ha bajado esa inteligencia a su corazón para poder conocer a Dios de otra forma. La incredulidad es lo contrario a la fe.
La fe es unión personal con Dios, la incredulidad te separa de Dios. Tienes fe, empiezas a tener una unión personal con Dios. Pero eres incrédulo, te separa de Dios. Versículo 13. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Esta es una indicación muy bonita del autor, dice. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se viene hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y qué importante entra aquí la instrucción aquí del autor. Exhortados los unos a los otros cada día. ¿Qué es exhortados? Agítense continuamente, unos a otros al deber. No sea que se endurezcan contra la voz de Dios por el engaño del pecado. Agítense entre nosotros, entre hermanos, entre congregantes, entre iglesia, entre comunidad cristiana, etcétera, etcétera. Unos a otros, exhórtense. Una exhortación no es implícitamente un regaño ofensivo, porque eso nos han enseñado mal o hemos visto que líderes exhortan de esa manera y no es la exhortación bíblica. Esa no la es. Siempre tiene que ir sazonada con sabiduría y con amor. Una exhortación correcta. Entonces es alentar a tu hermano, hablar con tu hermano, escuchar a tu hermano, acompañar a tu hermano, como se nos enseñaba en el caso de la iglesia donde yo asisto. Que acompañemos, estemos con ellos, estemos ahí acompañando a nuestros hermanos en su proceso, en su situación, dándoles palabras de aliento. Agítense continuamente unos a otros al deber, que no sea que se endurezcan contra la voz de Dios por el engaño del pecado, como nos engaña el pecado al hacer falsas promesas de felicidad y seguridad, porque pudiera ser que todos tenemos una inclinación hacia pecar hacia algo, y en nuestro descuido pensamos que encontramos felicidad y seguridad, la promesa del pecado, que lo vas a pasar bien, que lo vas a disfrutar, etcétera, 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 y poder hacer que nosotros nos estemos dejando llevar. Pero nos dice, hermanos, exhórtense los unos a los otros. Y una exhortación ahí, una palabra en su momento, una intervención de un hermano adecuadamente lleno del Espíritu Santo, avispado y viendo lo que debe hacer un hermano, ¿verdad? Estar observando a los demás y estar presto para ayudar a los demás y estar sirviendo a los demás. Puede hacer una intervención donde puede salvar a que el hermano no se esté inclinando, se vaya hacia el pecado y vaya terminando en un corazón duro, ¿verdad? En un corazón apartado de Dios. Una palabra de estímulo o de amonestación puede actuar contra el endurecimiento del corazón. Una palabrita de estímulo, una palabrita de amonestación a nuestros hermanos adecuadamente puede intervenir a que una persona puede llegar con un corazón duro. Ese endurecimiento del alma que vuelve a los hombres amargados, descontentos y egoístas. ¿Cuántas personas no vemos en la iglesia amargados? Y hablan de que han hecho y que hicieron y que tantos años en el evangelio y esto y aquello. Pero están amargados. El evangelio, el verdadero hombre de Dios, el creyente en el Cristo, no debe estar amargado. Descontentos por lo que están viviendo, por su vida, etcétera, 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 y egoístas. Entonces, estas son características de corazones duros, que se están endureciendo, amargados, descontentos y egoístas. No podemos nosotros como cristianos estar así. Un antídoto para esto es para un corazón incrédulo. Es un constante compañerismo con otros creyentes, que tengamos relación con otros cristianos, que nos juntemos en comunidad con otros cristianos, que estemos conviviendo, que estemos compartiendo el pan y la sal, ¿verdad? Que estemos interviniendo unos a otros y estarnos procurando unos a otros. Eso es un antídoto para un corazón amargado, descontento, egoísta, que es un corazón endurecido. Animarlos los unos a los otros con amor e interés. Con amor y con un interés se refiere a un interés por el bienestar del otro, no por un interés que yo pueda obtener en mi intervención hacia esa persona.
El constante aliento dentro de una relación de cuidado fraternal ayudará al creyente a mantenerse fiel. Así es como se mantiene fiel, con la intervención de los demás, con el cuidado fraternal de una comunidad, con el constante aliento de alguien más, no con el señalamiento, no con el estar juzgando, no con el estar incriminándolo, difamándolo, etcétera, etcétera, con actitudes de esas. Claro que no. Eso crea fracturas, divide y y permite que el enemigo entre. El autor se dirige aquí a la entera comunidad. Le está hablando a todos los hebreos. No se refiere específicamente a este grupo o a estas parte de la ciudadanía o este departamento de la iglesia. No, se refiere a todos. ¿Cómo se podía prever a los cristianos que están en peligro de renunciar a su fe? O sea, podemos decir, no, es que el autor se está refiriendo nomás a los que ya andan cayendo, ya se les ve que andan mal. No, se refiere a todo el mundo porque todos estamos en la posibilidad de caer en una situación igual. Como hermanos que son, tienen todo el deber de atender unos a otros y de cuidarse especialmente de aquellos que no prestan ya oídos a la voz de Dios. Tenemos que cuidarnos unos a otros, hermanos. Estarnos cuidando unos a otros. Y especialmente a aquellos que estamos observando, a aquellos que escuchamos, que sus características ya no están poniendo atención a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya no hacen caso al Evangelio, que ya no van a la iglesia, que ya no están ahí donde se escucha la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado especial con ellos. Y de alguna manera estar ahí para intervenir una palabra de aliento, estar alentándolos, tener cuidado de los más débiles, ¿verdad? La responsabilidad pastoral incumbe no solo en los que dirigen. A todos los cristianos se invita a tener los ojos abiertos, cuidando de que no se pierda el hermano. A todos se confía, como se diría hoy, la función sacerdotal de apoyar y consolar. Esto es para todos, no es exclusivamente para un grupo o para una personalidad de la iglesia. Esto incluye para todos. Esto nos incluye a todos que estemos ahí de alguna manera con una responsabilidad para que podamos cuidar a nuestros hermanos y que a su vez en su momento nos cuiden también a nosotros, porque todos tenemos esa misma posibilidad de caer, ¿verdad?, en situaciones así. Ni siquiera los que digamos, no, es que estos son los más fuertes del rebaño, los que tienen más años, los que tienen... No. El cristiano a veces que tiene tantos años se profesionaliza en vivir una vida alejada de Dios, aparentando que está cerca de Dios. Se hacen profesionales aparentando, o nos hacemos profesionales aparentando que estamos cerca de Dios, pero realmente las características ahí están: amargados, descontentos y egoístas. Pero manejan un estatus religioso, manejan un estatus en el evangelio, manejan un profesionalismo en las cosas de Dios, en la liturgia se la saben y la hacen a la perfección, pero realmente las características no nos hablan de que estén cerca de Dios. Ni los más fuertes del rebaño no quiere decir que no necesiten ayuda de los cristianos. Es que ellos son los más fuertes, los que tienen más tiempo en el evangelio. No, es que viene de misionero. No, es que de joven hizo esto y hizo aquello. No, es que tiene instituto. No, todos los fuertes también necesitan intervención de los hermanos de la congregación, apoyo, ayuda. Se trata de que no discriminemos, a los más fuertes, pero tampoco a los que estén más abajo, ni los que sean algunos despreciados, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que ya no tiene remedio, no, es que ya no puede, no, es que no. Y empezamos a hacer categorías. Pero todos necesitamos de la intervención de uno, la intervención de otro. Tanto los fuertes del rebaño como los que están más bajo en el escalafón, o los despreciados por muchos, cuyo cuidado en la fe y su seguridad no pertenezcan a todos. Todos pertenecemos a todos, el cuidado pertenecemos de todos, todos debemos de cuidarnos unos a otros y todos tenemos que vivir en comunidad, observándonos unos a otros y apoyándonos unos a otros. Hebreos 3:12, voy a leer con la versión TLA, que es traducción del lenguaje actual, dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios.
ni pensará que si peca, hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Entonces, tenemos que estar unos para otros ahí, confiando unos para otros ahí. Porque el versículo dice, el engaño del pecado, el engaño seduce, el pecado nos atrae. Pero es un poder engañoso, es un poder sobrenatural también, en el cual estamos ahí nosotros seducidos. Entonces no podemos descuidarnos, y si nos descuidamos necesitamos que esté un hermano cerca de nosotros, que estemos en comunicación con una comunidad que realmente sí lo haga, para que también cuando vean que nosotros tropezamos, caemos o resbalamos, también vengan y nos sostengan, nos alienten, nos ayuden y nos aporten para continuar en el Evangelio. El que se deja engañar por el pecado acaba de perder su vínculo con Dios viviente. Se rompe la relación, ¿por qué? Por el pecado. Renuncia a la comunión con Cristo y se aparta de la comunidad. Hay gente que empieza a pecar, se aleja de la comunión con Cristo que debe de tener, ¿verdad? Porque Cristo es santo. Se aparta de la comunidad, ya no quiere juntarse con los hermanos, ya no quiere asistir a la iglesia. Y se está saliendo de las cosas de Dios. Entonces, se está alejando y termina por aislarse. Y aislado, Satanás es hábil para destruir a los que se acaban de aislar. El aislamiento y la soledad son el destino de aquellos que empiezan a alejarse de Dios. Quedan aislados y quedan solos. No pueden mantener firme la confianza que en un principio le había dado la fe. Al principio la fe te mantenía confiada, ibas con los hermanos, ibas a la iglesia, leías la palabra, empezabas a orar, buscabas a Dios. Pero de algún momento esto se alejó. Entonces necesita regresar a esa fe y tener la confianza y empezar a buscar otra vez a Dios. Existe el peligro de la gente que tanto escucha el Evangelio, tanto escucha de la palabra, tanto escucha de Dios, tanto busca a Dios, tanto escucha, que empiezan a caer en indiferencia a la palabra de Dios. Y pues esto nos puede pasar a todos, y creo que nos ha pasado. Existe el peligro de que la familiaridad con la palabra de Dios provoque indiferencia hacia ellas. El camino puede ser pisado con fuerza por los pies del sembrador, pero vamos pisando, pero no estamos haciendo caso del Evangelio. Nos volvemos como vagabundos, andamos ahí, pero vamos para acá, regresamos, no nos fincamos en nada. Pasamos por desiertos, por los tiempos, ¿verdad? Empezamos a tener desconfianza, empezamos a no creer y empezamos a desobedecer la palabra de Dios. Empezamos a dudar también de Dios, porque esa es la respuesta, empezamos a dudar de Dios. Vienen los problemas, oramos y no viene la solución inmediata y empezamos, no, es que Dios ya no me escucha a mí, es que Dios para mí no es esto y que entonces Dios no es todo poder o a mí no me escucha, entonces este Dios no es real, no me ayuda. Y empezamos a permitir que nuestro corazón se quede incrédulo, que nuestro corazón pierda confianza y nos hacemos desconfiados e incrédulos de Dios y un corazón duro. Pero no logran entender en la cabeza que estamos en un proceso y vamos buscando filosofías de un lado para otro lado y empezamos a cambiar de filosofía y empezamos a estar a búsqueda de la verdad. ¿Qué pasa con esa gente? El alma se fatiga, se cansan, ya no encuentran respuestas, ya no saben a dónde ir. Empiezan a cansarse y sus pies inquietos de tratar de buscar van para allá, van para acá y van para allá y no tienen descanso y no tienen reposo porque se han alejado del Dios viviente. Versículo 14 dice de esta manera: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza al principio. Estamos unidos e incorporados con Jesucristo. Tenemos que entender eso. Desde cuando renacimos con Él, recibimos la nueva vida de la gracia. Es por gracia, la recibimos la nueva vida de la gracia. Y fuimos hechos miembros de Cristo por medio del bautismo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo cuando lo recibimos, a eso se refiere. Tener parte con Cristo requiere mantenerse firme en la fe. Tenemos que confiar en Dios. Porque no solo recibirlo, sino seguir constantemente en la fe. No meramente una sola experiencia y pasó esto bonito, sentí paz, sentí amor, descansé. No es solo una experiencia, es una búsqueda de la experiencia, es una búsqueda del Evangelio, teniendo experiencias o no teniendo experiencias, pero continuar en la obediencia, en la fe y en la búsqueda del Señor.
La obediencia es el fruto de creer en Jesús. La obediencia es el fruto de creer en Jesús. La desobediencia es el fruto de los que no creen. ¿En qué posición estamos tú y yo? ¿En creer o en no creer? ¿Y qué fruto estamos dando? La incredulidad es causada por un corazón endurecido. La incredulidad es causada por un corazón endurecido. Y ese corazón, las circunstancias de la vida, lo que nos tocó vivir a lo mejor. O el engaño del pecado, que nos hemos aventado al pecado de manera descarada y seguimos pecando. Y sabemos que estamos mal en el pecado, pero aún persistimos ahí. El resultado de eso es la apostasía, que algunos se salen del evangelio y quieren empezar a buscar las cosas de fuera del evangelio y empiezan a apostatar de la fe y alejarse de la fe. El autor ve el abandono de la fe cristiana como el apartarse de Dios. Aquí lo maneja el autor de Hebreos. Los israelitas empezaron bien, pero no perseveraron, ¿verdad? La única perseverancia final en los santos es perseverar hasta que termine la obra de la vida. ¿Qué quiere decir? Que no es que obtengamos la salvación perseverando, no. Pero tenemos que mantenernos nosotros buscando y en la fe, en el evangelio, hasta que Dios o venga, porque estamos en los últimos momentos, o hasta que nuestro periodo en esta etapa en la tierra y llegue la muerte para que vayamos a la etapa de la vida, ¿verdad? De la vida en abundancia en Cristo. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Tenemos un Dios que nos habla desde los cielos a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de la palabra, a través de mensajes de los hermanos, predicaciones, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Desechamos al de la tierra que te habla aquí y desechamos al que está en el cielo, que nos habla desde los cielos. Pues va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia de esas acciones, de esas actitudes y de esa desconfianza y de esa incredulidad, porque realmente son actos de incredulidad. El desconfiar y el no creer y el no hacer caso. Todo pecado, especialmente el pecado cometido por el pueblo privilegiado que profesa a Dios, no solo provoca a Dios, sino lo contrista. Cuando nosotros no le creemos a Dios y empezamos a hacer actitudes como pueblo de Dios, en no creer a Dios, contrictamos a Dios. Lo contrictamos a Dios. Dios detesta destruir a alguien o algo por el pecado, ¿verdad? Espera mucho para ser bondadoso con nosotros. Dios ha sido paciente y ha esperado que nosotros empecemos a alejarnos del pecado y a buscarlo a Él. Pero el pecado en que se persista por largo tiempo hace que la ira de Dios se revele al destruir al impenitente. No hay reposo bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a traer, y dice un versículo, más vale que vengas cojo, tuerto, manco, como sea, pero que vengas al evangelio. No vas a tener paz allá afuera, no vas a tener paz en otro lado. Nos alejamos de Dios, somos de Dios, vamos a regresar a Dios, pero vamos a regresar dolidos, maltratados por el mundo. No nos conviene alejarnos. Pero la palabra nos dice, va a haber apostasía al final de los tiempos. Nos dice que nos apartemos. La palabra apartarse, la palabra griega es apostenai, de donde proviene la palabra en español que es apostasía. Cuando los israelitas murmuraban contra Moisés, cuando estaban rebelándose contra Dios, porque era lo que Dios le decía a Moisés y se lo daba al pueblo, ¿verdad? Y ellos se rebelaban contra Dios, contra Moisés, pero era revelación contra Dios. Si los hebreos cristianos dejan a Jesucristo como su sumo sacerdote y regresan al judaísmo, estarán manifestando una apostasía similar. Si los cristianos de nuestra época dejan a Cristo por el mundo, serán llamados los de la apostasía del final de los tiempos, que caracterizará la venida del Hijo de Dios en los días finales. La enseñanza es que la desconfianza y la desobediencia de Israel le impidieron entrar entonces a gozar las bendiciones de Dios. Si Jesús es tan exclusivamente grande, si nosotros decimos que Jesús es grande, todopoderoso, todo lo puede, todo lo siente, todo lo ve, es fuerte, Él es el alfa y el omega, y Él es el que transcursa y el que transita y se mueve por las épocas, por los siglos, y gracias al nacimiento de Jesús, hay antes de Cristo y después de Cristo las épocas, entonces es una influencia y es tan grande Jesús. Si nosotros lo creemos así, entonces tenemos que tener una plena confianza en Jesús. De todo lo que nos pase, Él tiene cuidado de nosotros. Y tenemos que hacer una obediencia total hacia Él. Descansar en Él.
confiar en Él totalmente. Si quieres la bendición de Dios, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si queremos las bendiciones de Dios, nos hacen falta dos cosas y con esto voy a terminar. Es tener la confianza que lo que Dios dice es verdad. Tenemos que hacer nosotros, estamos que estar dispuestos a hacer que nuestra vida dependa de sus promesas. Tenemos que confiar en Dios y en las promesas que Dios ha puesto sobre nosotros y dejar nuestro control total sobre las promesas de Dios. Confiar en el Señor completamente de que todo lo que nos pase y todo lo que nos suceda, también Él está ahí en medio de esas circunstancias y en medio de esas situaciones. Porque Dios perfectamente sabe que tú y yo no somos perfectos. Segundo, la obediencia. Es necesaria la obediencia. Si un médico nos dijera, fíjate, y este es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ejemplificarlo. Si un doctor te dijera a ti y a mí, te puedo curar si obedeces mis instrucciones al pie de la letra. A ver, estamos enfermos, pero Dios te va a curar, el médico te va a curar si tomas tu medicamento, si reposas, si las tomas en tiempo y en forma, si te alimentas de esta forma y esto, te prometo que te vas a curar. ¿Obedeceríamos? Así es con Dios. Debemos de obedecerle. Y si nosotros obedecemos, tendremos nosotros plena confianza en las promesas de Dios y que todo lo que pase para bien o para mal en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en tu vida personal, es para bien porque tú estás amando a Dios, estás obedeciendo a Dios y estás creyendo en Él. El ofrecimiento de Dios tiene un límite, que es la duración de la vida. Nunca sabemos cuándo llegará ese límite. Dios se ofrece a nosotros, a nuestra vida, ¿verdad? Si no lo conoces, si no lo has recibido en tu corazón, ese límite es hasta donde tú vivas, pero no sabemos hasta dónde vamos a vivir. Nosotros en esta mañana y en circunstancias que tuvimos sobre el clima y todo lo que hemos experimentado con la nieve y con el congelamiento de las calles, vimos que durante una mañana más de 70 accidentes de tránsito, accidentes viales, en una mañana. No tenemos la vida comprada, no tenemos nosotros el control de la vida. Entonces es momento de regresar a Dios, de buscar a Dios, o si no lo conoces, de recibir a Cristo en tu corazón y empezar a buscarlo. Si tú crees en el Señor, empieza a buscar, cree en Jesús y vendrá un cambio, una transformación que tú lo vas a poder experimentar por ti, ¿verdad? Tenemos aquí el supremo ofrecimiento de Dios, pero solo es para que nos están dispuestos a darle una confianza perfecta y una obediencia total. Debemos de confiar nosotros en el Señor y tener una obediencia total sobre Él. Hay que aceptarlo ahora mismo o no vaya a ser que sea demasiado tarde. Entonces, busquemos a Dios, obedezcamos a Dios. O dejamos que nuestro corazón se endurezca, que tengamos un corazón incrédulo, un corazón malvado, que nos haya llevado al final de los tiempos amargados, descontentos, con ira, iracundos. No, sino que confiemos en nuestro Señor, descansemos en Él y pongamos en Él nuestra confianza, que Él tendrá cuidado de tu vida y de mi vida. Dios te bendiga, te mando un abrazo, espero que esta palabra haya sido de bendición como lo ha sido conmigo, te lo expreso sinceramente. Dios ha bendecido mi vida con esta palabra. Te espero aquí en 15 días, si Dios lo permite. Servidor Omar Wong, me pongo a su disposición para lo que usted considere o necesite. Ahí estoy a través de Facebook, Omar Wong, que es mi nombre, así estoy suscrito. Y mi canal de YouTube es con Espíritu Escrutador. Dios lo bendiga. Si tú me estás escuchando a través de las redes sociales, a través de Radiovisión 107.9 FM, nos vemos en 15 días con palabra de Dios, tratando de escarbar los tesoros, escudriñar, escrutar la palabra de Dios para bendición tuya y bendición mía. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.